Hermanas, buen día. Seguimos con la primera carta de Pedro, con el tema número 16. A este tema 16 yo le puse de título Solo Cristo nos lleva a Dios. Y vamos a leer primera de Pedro 3 del 18 al 22. Y terminamos el capítulo 3. Dice la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y si recordemos un poco del tema anterior, que nos exhorta Pedro a hacer de limpia conciencia o de buena conciencia, que nos santifiquemos y que santifiquemos a Dios en nuestros corazones, para que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y ahora nos dice que Cristo sufrió por nuestros pecados, una sola vez y para siempre. Él nunca pecó y a cambio murió por los pecadores para llevarnos a salvo a Dios. El justo por los injustos. Y esto lo tengo que recordar cada momento de mi vida. El justo por mis injusticias. Pero que ahora ya no vivo así. Vivo con toda una esperanza, con todo un propósito. Y como veíamos en el tema anterior, haciendo el bien, deseando hacer el bien y ser compasivo con los demás, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, porque recordemos que fuimos llamados para heredar bendición. Así nosotros demos bendición. Y así con nuestra limpia conciencia, hacer callar a los que nos hacen mal o que murmuran de vosotros. Vamos a leer Romanos 5:2 y dice su palabra: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en lo cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Solo a través de la fe en Cristo, Él fue quien nos llevó a Dios. Y murió en la carne, pero es vivificado en el Espíritu. Así todos los que nos llamamos sus hijos, tenemos que estar muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Y dice el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí en este tema, pues no hay mucho que, porque la Biblia no dice mucho de esta situación. Y el versículo 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron. Aquí nos dice que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Y esto qué quiere decir? En el versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios para la resurrección de Jesucristo. Perdón, por la resurrección de Jesucristo. Y esto debemos de tener mucho cuidado porque hay una doctrina que dice que el bautismo es el que salva, pero ciertamente el que nos salva es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El bautismo por sí solo no quita las inmundicias de nuestra carne, porque Noé y su familia tuvieron que pasar el diluvio en el arca. Era un tipo de nuestro bautismo, así como el agua del diluvio los libró llevados por el arca, los libró a ellos de la vieja manera de vivir
y los llevó a un nuevo entorno. Así el bautismo es un acto de obediencia, de seguir a Cristo. Hemos dejado nuestra vana manera de vivir porque hemos nacido espiritualmente, porque Cristo nos redimió y la verdad es nuestro Cristo resucitado, quien murió por los pecados y resucitó venciendo a la muerte. Y a través de aceptar ese sacrificio en nuestras vidas, nos lleva a Dios y estas cosas llegan a ser reales en nuestra vida diaria. Muerte al pecado y vivas para Cristo. Y en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 21 dice: el agua del bautismo simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarnos la suciedad del cuerpo, sino porque responde a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Y en el versículo 22 nos dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todos aceptan su autoridad. Nosotros aceptamos su autoridad en nuestras vidas. Vamos a leer Romanos 8, 38 y 39. Y volvemos a lo mismo, hermanas. Nosotros somos las imperfectas y Dios es el perfecto. Aceptemos la autoridad de nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Y entonces, como dice aquí en Romanos 8, 37 y 38 y 39, dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que vivamos felices, contentos con nuestra vida en Cristo, y aunque pasito a pasito crezcamos con una limpia conciencia. Y como dice en el versículo 37 de ahí mismo de Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No nos cansemos de hacer el bien, porque tendremos recompensa. Aunque no la veamos de inmediato, sabemos que estamos sembrando para un día cosechar. Y les vuelvo a repetir, no nos cansemos de hacer el bien. Que Dios les bendiga, hermanas.